Radio Chilango. Muchos que llegaron sin documentos olvidaron eso y para ellos lo que ocurrió era una invasión de gente que venía a quitarles sus puestos de trabajo que ellos se habían ganado cuando ellos también habían llegado de esa manera. Alejandro Domínguez, periodista y conductor en Milenio Televisión, te agradezco un montón que me tomes la llamada nuevamente. Sé que ha sido una jornada ardua y con varias sorpresas, por ciento. Alex, ¿cómo estás? Luciana, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en Chilango. Por supuesto, pues es sorpresivo lo que pasó, no porque ganara Donald Trump, porque ayer platicábamos, ¿no? Lo cerrado que estaba esta elección, las encuestas, no había una tendencia clara hacia ninguna de las dos candidaturas, pero los republicanos se llevan prácticamente todo y Kamala Harris no logra ganar un solo distrito distinto a lo que ocurrió con Joe Biden. Es sorprendente cómo los republicanos arrasaron, por supuesto, impulsados por el expresidente Donald Trump, que regresará a la Casa Blanca, aunque allá en México muchos estén incrédulos, ¿no? Que sea un poco ¿no? Comprensible cómo es que los estadounidenses, a pesar de todo lo que ocurrió con Donald Trump, lo eligieron, ¿no? Y entonces se da a partir de ahora un análisis serio, ¿no? Y ya lo estamos viendo en los principales medios de comunicación por acá, los analistas, los expertos, cómo están profundizando en los datos, ¿no? Estas encuestas de salida principalmente, pues arrojan cómo el discurso de Donald Trump, muy nacionalista, antimigrante, de recuperar el Estados Unidos fuerte como si no fuera fuerte, ¿no? Toda la narrativa de Donald Trump permeó en los estadounidenses, sí en sus votantes, en su base, que siempre ha estado con él, que lo apoyó en el 2016 cuando le dieron el triunfo, que lo apoyó en el 2020 cuando quedó muy cerca de Joe Biden en la elección, en el colegio electoral, pero que ahora no solamente queda en ese votante blanco de zonas rurales, hombres, ¿no? Sino que permea también en otras poblaciones de Estados Unidos. Llama por supuesto la atención cómo creció el apoyo de la comunidad latina hacia Donald Trump, a pesar de su discurso antimigrante. Muchos de los latinos con los que pudimos platicar en los últimos meses que estaban a favor de Trump, todo este movimiento de Latinos for Trump, pues veían en el discurso de Donald Trump una realidad de lo que ellos estaban enfrentando. Muchos que llegaron sin documentos olvidaron eso, y para ellos lo que ocurrió era una invasión de gente que venía a quitarles sus puestos de trabajo que ellos se habían ganado cuando ellos también habían llegado de esa manera. No todos, pero muchos sí. Olvidaron también el discurso de dividir a las familias o la división de familias que ocurrió durante el primer gobierno de Donald Trump. Muchos familiares de ellos mismos podrían estar en riesgo y aún así fueron y votaron por Trump. Mucho por lo que impactó en su bolsillo, en su economía, el repunte inflacionario que afortunadamente ha ido a la baja acá en Estados Unidos, pero que sí marcó, digamos, la economía familiar de estos últimos años durante la administración de Joe Biden. Para ellos Estados Unidos fue perdiendo terreno frente al mundo y quieren ver un Estados Unidos mucho más fuerte y creen que lo van a tener con Donald Trump. Se olvidó, Luciana, lo ocurrido el 6 de enero del año 2021, cuando se orquestó desde el elipse, desde el frente de la Casa Blanca, en medio, frente al Washington Monument, la irrupción del Capitolio. Desde ahí Donald Trump les dijo vayan al Capitolio y no, efectivamente no les dijo entren, métanse, pero así lo entendieron y así lo hicieron, y todos los cargos que hay en contra de Donald Trump, que muchos en proceso, otros por los que ya ha sido considerado culpable, pues no le importaron a muchos de los estadounidenses, a la mayoría de los estadounidenses, y quieren que sea su próximo presidente. Y ahí están los datos actualmente, y te doy dos fuentes de información. Associated Press le da 277 votos del colegio electoral a Donald Trump, es decir, tiene 7 votos electorales más de los que necesitaba hasta el momento para ganar, y Kamala Harris está en 224, aún se están contando votos, pero este triunfo de Trump es irreversible, mientras que CNN y otras cadenas de televisión le dan 276 votos del colegio electoral a Trump, y Kamala Harris la tienen en 223, y llama mucho la atención que no solamente es Trump, sino todo el partido republicano el que le fue bastante bien. En el Senado los republicanos retoman el control, actualmente lo tienen los demócratas, y ya tienen 52 escaños los republicanos, y aún hay algunas posiciones en juego. Mientras que en la Cámara de Representantes todavía se están contando votos, pero los republicanos llevan una clara ventaja
ventaja, podrían también tener el control, seguramente lo tendrán. Actualmente se ha confirmado que tendrán 204 representantes, 182 los demócratas, y tienen que llegar, el número mágico en la Cámara de Representantes es de 218, se siguen contando los votos. Y en cuanto a los gobernadores, de los 11 gobernadores que estuvieron en juego en estas elecciones, los republicanos se llevaron 8, los demócratas 3. Ahí está el mapa, ahí están los mapas, ¿no? Y el contraste, por supuesto, de resultados muy malos para los demócratas y muy buenos para los republicanos. Es una victoria apabullante, Alex, lo que nos estás contando. Y además tocas 2 puntos que me parecen importantes. El primero, que tiene que ver con la economía, que ya lo habíamos dicho muchas veces, ¿no? Que evidentemente estaba jugando a favor de Trump. Y muchas familias, más allá de cualquier otra cosa, de que si la migración o no la migración, que si los derechos humanos, que los derechos de las mujeres, pues la economía es la parte fundamental y votan con base en el bolsillo, ¿no? Es una realidad. Nos guste o no nos guste. Y por otra parte, pues el repudio también, ¿no? Al gobierno de Joe Biden, que fue... Eso estaba hasta en las encuestas de salida, ¿no? Ayer a las 6 de la tarde, lo que decían las encuestas de salida era el repudio que tenían al gobierno de Joe Biden, a la administración de Joe Biden, y una vicepresidenta que pues no resaltó en lo más mínimo, ¿no? Es correcto. Durante la administración Biden, Kamala Harris no tuvo un papel protagónico, fue hecha a un lado o se hizo a un lado, no lo sabemos. Además, le asignaron la tarea de la frontera. Al final no la vimos muchas veces en la frontera, se lo asignaron y al final esta crisis fronteriza, pues sí, permeó también en los estadounidenses. Muchos migrantes cruzaron de forma irregular. Los datos arrojan que la mayoría fue devuelto a sus países de origen. Sin embargo, pues quedó en el imaginario el hecho de una invasión, como lo ha calificado Donald Trump. Y esto es durísimo, ¿no? También para las familias de migrantes que lograron ya adentrarse a este país a través de los procesos como establecidos, ¿no? El tema del asilo, hay muchos que tendrán citas en los próximos años, pero si cumple Donald Trump con esta promesa de deportar a millones de indocumentados, seguramente estarán los que recién llegaron y están esperando en estos procesos, ¿no? Sus citas de asilo, etcétera, o cualquier otra manera de poder permanecer acá. Pero también habrá muchas personas, como ocurrió en su primera administración, que ya tenían mucho tiempo aquí, que tal vez había pertenecientes a familias que no tenían el estatus correspondiente, y entonces muchos fueron divididos y la madre estaba en México y los hijos acá en Estados Unidos se tenían que ver en un punto en medio de la frontera cuando se les permitía convivir. Esas historias las contamos en aquella época, Luciana, de ese gobierno de Trump. Y sí, efectivamente, si comparamos datos de cuántos deportó Obama, son muchos más que los de Trump, pero sí revisamos el tipo de deportación que hizo Trump, sí dañó la estructura familiar en muchos casos. Veremos qué ocurre si cumple las promesas que hizo, pero pues viene con todo, ¿no? Ahora sí no tiene nada que perder porque la primera vez quería reelegirse, pudo haberse cuidado un poco si es que lo hizo, pero ahora definitivamente no tiene nada que perder, simplemente pues mantener, digamos, al Partido Republicano 4 años más, pero bueno, esto apenas comenzará en enero, y ahí están las políticas y ahí están las amenazas, y entre esas amenazas no solo están los migrantes, por supuesto muchos de ellos mexicanos, sino que también está nuestro país. Y en términos económicos, una revisión que iba a empezar en 2026, la del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, pues se adelantará porque ya esta semana escuchamos que nos quieren imponer 25% de aranceles a cualquier producto mexicano si no se frena el tráfico de personas, la migración. 500% de aranceles para cualquier vehículo que se confirme es de origen chino, producido en México. Además, bastantes promesas ahí que podrían impactar a nuestro país, bombardear los laboratorios de fentanilo en México. Las consecuencias, la verdad que digamos, son vastas. Tenemos... No, o sea, que violan la soberanía nacional. Totalmente. En promesas. Veremos que se concreta, pero ahí están las amenazas, no las podemos ignorar. Alex, te agradezco muchísimo, de verdad. Recuérdanos dónde te seguimos y dónde vemos tu cobertura completa. @Alex Domínguez Bay, por supuesto, en Milenio Televisión estamos todavía pendientes en este día, el día después de la elección.